El GPS se apagó 2 millas antes de llegar a la cabaña, justo donde la carretera asfaltada del condado cedía paso a la grava. Yo había impreso instrucciones como respaldo, una costumbre heredada de mi madre, y guié el tramo final por el cuentakilómetros y el instinto. Los árboles se acercaban más con cada décima de milla que avanzaba, su dosel engrosándose hasta que la luz del sol de la tarde se convirtió en un recuerdo de claridad filtrándose a través del bosque antiguo. Cuando por fin vi la abertura entre los árboles, el camino de entrada se anunció con un letrero de madera desgastado. Propiedad Harmon, privada, el apellido del tío Frank, mi apellido. Aunque solo lo había visto 3 veces en mi vida, la más reciente en el funeral de mi madre hace 5 años, donde se había quedado en la periferia como un hombre bajo el agua, ofreciendo condolencias con una voz que había olvidado cómo formar palabras destinadas a los demás. El camino descendía por un túnel de pinos, y luego los árboles se apartaron. Tuve mi primera vista del lago Silencio. El nombre encajaba con precisión inquietante. El agua se extendía ante mí como una lámina de cristal oscuro, su superficie tan quieta que reflejaba el bosque circundante con claridad de espejo perfecto, sin ondas, sin viento. El lago no era grande, quizás 1 milla de ancho, pero poseía una profundidad de color que sugería algo más hondo de lo que tenía derecho a ser. Claro cerca de la orilla, luego oscureciéndose a carbón, luego a algo cercano al negro en su centro. La cabaña se encontraba a 50 yardas de la línea del agua en una ligera elevación, más grande de lo que esperaba. Una estructura adecuada de 2 pisos con porche envolvente, revestimiento de tablillas de cedro envejecido a gris plateado y techo metálico verde. Práctica, resistente, del tipo de construcción que un ingeniero diseñaría para sobrevivirle. Tanques de propano se agachaban al lado norte. Un alojamiento para generador ocupaba el perímetro este. Todo ordenado, organizado, mantenido. Aparqué junto a la antigua camioneta Ford de Frank y salí al silencio. Esa fue mi segunda impresión después de la quietud del lago. El silencio no era pacífico, era opresivo, una presencia física que presionaba contra mis tímpanos. Había acampado en lugares remotos antes, pero siempre había sonidos, pájaros, viento, el ruido blanco de la naturaleza viva. Aquí, nada. Incluso la puerta de mi auto al cerrarse parecía absorbida por el aire en lugar de resonar. Me quedé allí más tiempo del que debí, mirando el agua. La sensación comenzó entonces, el sentimiento de ser observado no por algo que pudiera ver, sino por el lugar mismo, por el peso de toda esa quietud. Debe ser Sam entonces. Giré, el corazón latiéndome fuerte. Un hombre mayor estaba en el borde de los árboles. No había hecho ruido al acercarse. Años 60, rostro curtido, ojos del color de las piedras del lago, pantalones de trabajo de lona y franela a pesar del clima templado de octubre. Llevaba un recipiente para guiso cubierto con papel aluminio. Jesús, suspiré. Me asustaste. Lo siento. No sonaba arrepentido. Dale Pritchett, a media milla por la orilla. Único otro residente todo el año en este lado. Me ofreció el recipiente. Calculé que llegarías alrededor de ahora. Lo tomé automáticamente, aún caliente. Gracias. Eso es muy amable. Pollo y arroz. Los ojos de Dale pasaron por encima de mí hacia la cabaña, luego el lago, luego de vuelta a mi rostro. Algo cambió en su expresión. ¿Planeas quedarte o solo arreglar la herencia? No estoy seguro aún, admití. El abogado había explicado mis opciones. Vender, alquilar o habitar por 6 meses antes de decidir. Columbus y mi apartamento estrecho y el trabajo freelance de diseño gráfico que apenas cubría la renta se sentían muy lejanos. Tal vez unas semanas. Dale asintió despacio. Frank era muy estricto con sus rutinas. Harías bien en seguirlas. Este no es un lugar para improvisar. La frase era lo bastante extraña como para que casi le pidiera que explicara, pero ya se estaba alejando, la mirada fija en el cielo que oscurecía. El sol estaba quizás a 1 hora de ponerse. El alojamiento del generador está al lado este, dijo Dale. Frank lo encendía de atardecer a amanecer cada noche. El tanque de diésel se llenó hace 2 semanas. Hizo una pausa. ¿Necesitas algo? Soy la única casa con luces a distancia caminable. Pero después de oscurecer, te quedas quieto. ¿Entendido? Claro, dije, sin entender nada. Dale me observó otro momento. Luego desapareció entre los árboles sin otra palabra. Me quedé sosteniendo el guiso, escuchando cómo el silencio tragaba incluso sus pisadas. El interior de la cabaña olía a polvo y madera vieja, y algo vagamente medicinal. Encontré los interruptores de luz. Frank había etiquetado todo con una etiquetadora,
e iluminé una sala principal que era parte área de estar, parte cocina. Una estufa de leña dominaba una esquina. Estanterías cubrían las paredes, repletas de manuales de ingeniería, guías de campo y novelas pulp vintage organizadas por color. La cocina era estilo galley, pero bien equipada. Una mesa estaba frente a la gran ventana con vista al lago, y sobre ella, centrado con evidente intención, había un grueso libro encuadernado en cuero. Dejé el guiso de Dale en la encimera y me acerqué. El libro tenía quizás 300 páginas encuadernadas en cuero oscuro. Letras doradas en la portada decían: La guía del cuidador del lago Silencio. Algo sobre ver el nombre del lago en letra formal hizo que mi piel se erizara. Abrí la primera página. Texto de máquina de escribir. Las teclas habían golpeado con fuerza enfática. La guía del cuidador del lago Silencio. Reglas para la residencia continuada. Leer completamente antes del primer anochecer. El cumplimiento es innegociable. Debajo, 5 reglas. 1. La luz es vida. El generador diésel debe funcionar de atardecer a amanecer. Las lámparas de propano de respaldo deben encenderse antes del crepúsculo. La oscuridad absoluta dentro de la cabaña no está permitida. 2. Ignorar las voces. Si oyes una voz familiar llamando desde la orilla del lago, el borde de los árboles o debajo del porche, especialmente la de una persona conocida fallecida, no la reconozcas. Inmediatamente cierra y traba todas las persianas exteriores. Ponte los auriculares insonorizados proporcionados que están en el cajón inferior del tocador hasta la luz plena del día. 3. Conocer los golpes. 3 golpes rápidos y ligeros son maderas que se ajustan o ramas naturales. 3 golpes lentos, pesados, secuenciales, especialmente si van seguidos de un sonido de arrastre húmedo, no lo son. No respondas. No te acerques a la puerta. Enciende todas las luces interiores y quédate en el centro de la sala principal hasta que los sonidos cesen por completo durante 10 minutos. 4. Manejar el insomnio. Experimentarás insomnio intenso e innatural. La lata verde debajo del fregadero contiene estimulantes aprobados, granos de café negro fuerte, pastillas de cafeína. Úsalos con moderación. Debes dormir dentro del perímetro delineado con sal del dormitorio. Dormir en cualquier otro lugar de la cabaña o afuera pierde toda protección. 5. La mirada lo atrae. Si observas una figura humanoide a través de una ventana, o en el borde de los árboles que se parece a alguien que conoces pero se mueve con movimientos incorrectos y entrecortados, apaga todas las luces interiores inmediatamente. Se orienta por tu percepción. Si no puedes verlo, le cuesta ubicarte. Espera en oscuridad hasta que oigas que se retira. El sonido de arrastre por lodo o zambullida en agua profunda. Leí las reglas 3 veces, esperando el remate. Frank había sido excéntrico. Esto tenía que ser una broma elaborada. Hojeé el resto. Notas técnicas densas sobre mantenimiento del generador, mapas de la propiedad, ilustraciones botánicas con nombres latinos y calificaciones de toxicidad, protocolos de calidad del agua, todo en la voz precisa y clínica de Frank. Ninguna explicación para las reglas, solo la suposición de que quien leyera esto las necesitaría. El sol estaba quizás a 30 minutos del horizonte. La parte racional de mi cerebro decía que esto era absurdo. La otra parte decía que al menos debía revisar el generador antes de oscurecer. Encontré el alojamiento donde Dale dijo que el generador diésel era de grado industrial, meticulosamente mantenido. Frank había dejado instrucciones laminadas. Las seguí. Se ve la línea de combustible. Revisé el aceite. Pulsé el arranque. El motor prendió en el segundo intento, asentándose en un rumor constante que parecía obscenamente fuerte en la quietud. Las luces brillaron dentro de la cabaña. Se sentía derrochador. Operar un generador de este tamaño para una sola persona en una cabaña vacía. Pero la advertencia de Dale resonaba. Sigue las rutinas. De vuelta adentro, localicé las lámparas de propano de la regla 1. 6 de ellas posicionadas por la planta baja, cada una con un cartucho nuevo. Probé una. Se encendió con brillo constante. La dejé encendida en la encimera, de repente reacio a apagarla. El dormitorio estaba arriba bajo los aleros. Cama doble, tocador, mesita de noche, ventana única con vista al lago. Encontré los auriculares en el cajón inferior. Protección auditiva de grado industrial con acolchado grueso. Junto a ellos, un iPod cargado con pistas de ruido blanco. La línea de sal vino después. Un borde grueso e ininterrumpido de sal blanca rodeando la cama a unos 2 pies, recientemente renovada. Algunos granos aún brillantes y cristalinos.
La absurdidad me golpeó de nuevo. Estaba en el dormitorio de mi tío muerto, mirando líneas de sal y auriculares canceladores de ruido, tomando en serio reglas que sonaban a creepypasta, pero mis manos temblaban mientras abría la ventana para mirar el lago en la luz que fallaba. El agua se había vuelto completamente negra. La orilla lejana era una mancha oscura contra el cielo que se oscurecía. Sin luces, sin habitación, solo bosque y agua y silencio ininterrumpido. Sin insectos, sin ranas. Los lagos se suponía que eran ruidosos por la noche. Este contenía la respiración. Me obligué a comer el guiso de Dale, de pie en la encimera, porque sentarme de espaldas a la ventana se sentía mal. Seguía mirando la guía. El tío Frank había vivido aquí 17 años, había dicho el abogado. 17 años de encender generadores y líneas de sal, y lo que diablos significara el resto. A plena oscuridad, me instalé en el sillón con la guía. Leí las secciones técnicas tratando de anclarme en su normalidad. Cambios de aceite del generador cada 100 horas. Reemplazo del filtro de agua trimestral. El mantenimiento mundano de la supervivencia remota. Fue entonces cuando lo oí. No fuerte, no cerca, pero claro en ese silencio opresivo. Un llamado resonando a través del agua. Al principio sonó como un búho, el ulular territorial de un búho cornudo, y el alivio me inundó porque era normal. Pero luego cambió. El ritmo se mantuvo igual, pero el tono se profundizó, y la nota final no se desvaneció naturalmente. Terminó con algo húmedo, una calidad gorgoteante como alguien llamando mientras se ahogaba. Me puse de pie antes de darme cuenta de que me movía, la guía cayendo al suelo. Fui a la ventana. El lago era invisible ahora, solo un vacío de oscuridad. El generador rugía constantemente. Todas las luces brillaban. Nada se movía allá afuera. El llamado no se repitió. Me quedé en la ventana 20 minutos, el aliento empañando el vidrio antes de retroceder. Solo un animal, me dije. Un pájaro con un llamado extraño. Los bosques estaban llenos de sonidos raros. Me agaché a recoger la guía, y fue entonces cuando lo sentí plenamente, el peso de la atención, la certeza absoluta de que algo me miraba de vuelta. Me enderecé lentamente y regresé a la ventana. La oscuridad afuera era total. Mi reflejo me devolvía la mirada, pálido y con ojos abiertos, superpuestos sobre ese vacío. Pero debajo de mi reflejo, en el espacio donde debería estar el lago, tenía la sensación inquebrantable de algo vasto y paciente, esperando con una inteligencia que no tenía nada que ver con animales o pájaros. Cerré las cortinas y subí las escaleras. El sueño era imposible. Me acosté en la cama dentro de la línea de sal, escuchando el rumor del generador y el silencio absoluto de todo lo demás. Mi mente estaba demasiado alerta, catalogando cada crujido y conjurando explicaciones para reglas que no tenían sentido. Culpé a la cama extraña, los sonidos desconocidos de la cabaña asentándose, el peso de heredar un lugar con tanto misterio adjunto. Pero debajo de la ansiedad había algo más, un agotamiento profundo en los huesos que se sentía mal, demasiado pesado, como si no hubiera dormido en días en lugar de horas. Alrededor de las 3:00 am, desistí y bajé. Calenté agua para café que no necesitaba. Mi cuerpo estaba acelerado, pensamientos corriendo, pero esa sensación equivocada persistía, agotamiento presionando como un peso físico. Incluso mientras el sueño seguía imposible, me paré en la ventana de la cocina, mirando el lago iluminado por la luna casi llena, convirtiendo el agua en plata martillada, aún sin ondas, aún sin viento, y debajo de esa quietud perfecta, lo sentí de nuevo. La atención, la paciencia, el sentido de algo antiguo y hambriento, esperando justo debajo de la superficie del mundo ordinario. Las palabras de Frank resonaban. El cumplimiento es innegociable. La advertencia de Dale. Este no es un lugar para improvisar. Pensé en mi tío. 17 años manteniendo rutinas con precisión de ingeniero, llenando 300 páginas con protocolos y nunca explicando por qué. Cuando el amanecer finalmente llegó, pálido y reacio, vi el amanecer tornar el lago rosa y dorado. Los pájaros cantaron en el bosque, petirrojos, arrendajos, su presencia un alivio tan profundo que casi me reí. Sonidos normales en un bosque normal, pero la sensación no se fue. A medida que el sol subía y el agua volvía a su quietud innatural, supe con absoluta certeza que las reglas eran reales, que algo estaba allá afuera, que el tío Frank no había sido excéntrico ni paranoico. Había sido un sobreviviente. Regresé a la mesa, recogí la guía y comencé a leer de nuevo desde el principio. Si iba a quedarme incluso otra noche y parte de mí,
La parte que había heredado la terquedad de Frank junto con su propiedad estaba decidida a quedarme. Necesitaba entender el guión que me pedían seguir. Afuera, el lago yacía silencioso bajo el sol que subía, y en el bosque nada se movía. La segunda noche, me dije que estaba listo. Había pasado el día revisando la guía con el enfoque metódico que usualmente reservaba para proyectos de diseño. Mapeé el plano de la cabaña contra los diagramas de propiedad de Frank. Probé cada lámpara de propano. Caminé el perímetro, revisando líneas de visión al borde de los árboles, contando mis pasos de vuelta a la puerta. Lo estaba tratando como un problema a resolver porque eso era lo que sabía hacer. Lógica, proceso, control. Para cuando el crepúsculo se acercó, me había convencido de que la primera noche habían sido nervios y sonidos desconocidos. El llamado del búho que cambiaba podía haber sido acústica a través del agua. La extrañeza del silencio era solo la ausencia del ruido de autopista al que estaba acostumbrado en Columbus. El agotamiento era fatiga de viaje y estrés. Me estaba mintiendo a mí mismo. Y en algún lugar debajo de las racionalizaciones, lo sabía. El generador arrancó en el primer tirón. Encendí las lámparas de propano mientras el sol se derramaba en el lago, tornando el agua del color del cobre viejo. Me preparé una cena simple de los suministros que Dale había mencionado que estaban almacenados en la despensa. Sopa en lata, galletas, café instantáneo. Comí de pie en la encimera otra vez, incapaz de sacudir la sensación de que sentarme de espaldas a las ventanas era un error. La oscuridad plena llegó como una caída de telón. Un momento había un borde de luz púrpura en el horizonte. Al siguiente, no había nada más que el brillo eléctrico de la cabaña y la vasta negrura opresiva más allá. Me instalé en el sillón con la guía, decidido a leer las secciones técnicas que había saltado, las notas de Frank sobre pruebas de agua, composición del suelo alrededor de la propiedad, patrones estacionales de la fauna local. Fue entonces cuando lo oí. Sammy. La voz flotó a través de la ventana, delgada y distante, pero inconfundible. La voz de mi madre, el diminutivo que usaba cuando yo era pequeño, que había vuelto durante su enfermedad final, cuando el dolor la hacía sentir pequeña también. Sammy, estoy perdida, cariño. Mi corazón se detuvo. Luego latió tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La guía cayó de mis manos. Estaba de pie moviéndome hacia la puerta, antes de que el pensamiento consciente alcanzara la memoria muscular de 5 años de duelo, comprimido en esa única voz imposible. Ayúdame. No puedo encontrar el camino. Mi mano estaba en la perilla cuando la regla 2 irrumpió en mi conciencia como agua fría. Si oyes una voz familiar llamando desde la orilla del lago, el borde de los árboles o debajo del porche, especialmente la de una persona conocida fallecida, no la reconozcas. Tiré mi mano hacia atrás como si el metal me hubiera quemado. La voz llegó de nuevo, más cerca ahora, y tenía su inflexión de enferma perfectamente. Ese warble frágil cuando había estado demasiado débil para proyectar, pero demasiado terca para dejar de hablar. Sammy, por favor, está tan oscuro aquí afuera. Mi pecho se sentía como si se hundiera. Tropecé hacia atrás de la puerta, el pulso rugiendo en mis oídos. Inmediatamente cierra y traba todas las persianas exteriores. Corrí a la ventana más cercana. Las persianas eran simples artefactos con bisagras diseñados para operarse desde adentro. Agarré la primera, la cerré de golpe a través del pestillo. Mis manos temblaban tanto que tomó 3 intentos. ¿Por qué no me ayudas? La voz estaba justo afuera de la ventana que acababa de cerrar. Podía oír el dolor en ella, la confusión, el tono exacto que usaba cuando la enfermera de hospicio no le dejaba tener la medicación que quería. Traicionada, abandonada. Me moví a la siguiente ventana, forzando mis piernas a funcionar. Cerré la persiana de golpe, la trabé. La voz me siguió. Te enseñé mejor que esto. Alrededor de la sala fui, cerrando la noche y esa terrible voz perfecta. Para cuando llegué al dormitorio arriba, estaba sollozando, mi respiración llegando en jadeos irregulares. Cerré la última persiana y la cabaña se transformó en una caja de madera. Todas las ventanas selladas. Los únicos sonidos, el rumor del generador y mi propia respiración asustada. Ponte los auriculares insonorizados proporcionados hasta la luz plena del día. Manoteé en el cajón del tocador. Agarré los auriculares industriales. La voz de mi madre estaba llamando desde debajo del porche ahora, amortiguada a través de los tablones, pero aún clara lo suficiente para distinguir las palabras. Me vas a dejar aquí afuera en la oscuridad después de todo. Me puse los auriculares a presión sobre las orejas y encendí el iPod. Ruido blanco inundó adentro, estática y sonidos de océano, y el siseo de la nada.
La voz se cortó a mitad de frase, reemplazada por silencio aislado que de alguna manera era más terrorífico que el llamado, porque ahora no podía oír que estaba allá afuera, no podía oír si se acercaba más, probando las puertas, subiendo los escalones del porche. Me senté en la cama dentro de la línea de sal, espalda contra la cabecera, y esperé el amanecer. El ruido blanco siguió, inmutable, mientras mi mente llenaba el silencio con cada posibilidad horrible. La voz de mi madre había sido perfecta, no una aproximación o un recuerdo, perfecta. Hasta la forma específica en que pronunciaba ciertas palabras, el ritmo de su habla, la inflexión emocional que usaba. Lo que fuera que estaba allá afuera había alcanzado dentro de mi cabeza y sacado el duelo más potente que llevaba, y lo había usado como una llave, tratando de abrirme. Las horas se arrastraron, mantuve los auriculares puestos, mirando las delgadas líneas de luz alrededor de las persianas, esperando que cambiaran del amarillo de las lámparas de propano al gris del amanecer que se acercaba. Mis pensamientos giraron en espiral. ¿Cuántas noches podría hacer esto? ¿Cuántas veces podría oír la voz de mi madre pidiendo ayuda antes de romperme? Cuando la primera luz pálida finalmente delimitó las persianas, me arranqué los auriculares. Silencio, silencio real, no el artificial del ruido blanco. Esperé otra hora para estar seguro. Luego bajé sigilosamente. La cabaña se sentía como una tumba con todas las persianas cerradas. Las abrí una por una, inundando el espacio con luz gris del amanecer. El lago estaba liso como vidrio, inocente bajo el sol matutino, sin huellas en el porche, sin disturbio en la tierra alrededor de la cabaña, nada que sugiriera que alguien o algo había estado allí. Preparé café con manos temblorosas y traté de no pensar en mi madre. El día pasó en una neblina de paranoia nerviosa. Cada crujido de la cabaña asentándose me hacía estremecer. Cada llamado distante de pájaro hacía que mi pulso se disparara. No podía concentrarme en nada. Intenté leer, pero las palabras se deslizaban de la página. Intenté trabajar en un proyecto de diseño. Había traído mi laptop, pero no podía mantener un concepto en mi cabeza por más de 30 segundos. El agotamiento era peor. Ese agotamiento profundo en los huesos, equivocado, que hacía que mis extremidades se sintieran llenas de arena húmeda. Quería dormir desesperadamente, pero el pensamiento de cerrar los ojos por más de unos segundos me llenaba de temor. Cada vez que empezaba a derivar, me despertaba de golpe con el corazón latiendo fuerte, cierto de haber oído algo. Para la tarde, era un desastre. Encendí el generador una hora antes del atardecer, reacio a arriesgar incluso un momento de oscuridad que se acercaba sin luces. Probé cada lámpara 2 veces. Revisé la línea de sal alrededor de la cama 3 veces, añadiendo más del saco grande en la despensa, asegurándome de que el círculo estuviera ininterrumpido. Me obligué a comer, aunque la comida sabía a cartón. Me posicioné en el sillón otra vez, la guía en mi regazo, tratando de proyectar normalidad, aunque mis manos no dejaban de temblar. El crepúsculo llegó, luego oscuridad plena. Me senté rígido, catalogando cada sonido, el rumor constante del generador, el tic del enfriamiento de la estufa de leña, el leve silbido del viento por los aleros. Luego, exactamente a las 9:00 p.m., según el viejo reloj en la repisa, llegaron los golpes. Tut, tut, tut. Pesados, deliberados en la puerta principal. No los golpes rápidos y ligeros de ramas o maderas que se ajustan. Estos eran lentos, secuenciales, intencionales. 3 golpes lentos, pesados, secuenciales, especialmente si van seguidos de un sonido de arrastre húmedo. No lo son. Me quedé congelado, la guía deslizándose al suelo otra vez. Los golpes llegaron de nuevo, el mismo ritmo. Tut, tut, tut. Pacientes, casi corteses, como alguien que tenía todo el tiempo del mundo para esperar. Luego lo oí, un sonido húmedo, de arrastre, algo pesado siendo tirado a lo largo del porche desde la puerta hacia las ventanas. El sonido de tela empapada y carne raspando contra madera, puntuado por un goteo líquido. No respondas, no te acerques a la puerta. Enciende todas las luces interiores y quédate en el centro de la sala principal hasta que los sonidos cesen por completo durante 10 minutos. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro procesara completamente las instrucciones. Me lancé hacia las lámparas que no había encendido aún, encendiéndolas todas, inundando la cabaña con luz. Luego corrí al centro de la sala principal y me quedé allí tan lejos de las paredes como pude. El sonido de arrastre continuó, lento, metódico, trabajando su camino alrededor del perímetro de la cabaña.
Agarré un cuchillo de cocina del bloque, apretándolo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, sabiendo en algún nivel que era inútil, pero necesitando sostener algo. El arrastre se detuvo afuera de la ventana a mi izquierda. Miré derecho adelante, rehusando mirar, mi visión periférica captando la sombra de algo grande del otro lado del vidrio, parado allí esperando. Los minutos pasaron 5 o 10. Mis piernas empezaron a temblar de estar tan rígido. La sombra no se movió. Podía oír respiración ahora, húmeda, trabajosa, como pulmones llenos de agua tratando de tomar aire. 15 minutos, 20. El cuchillo estaba resbaladizo en mi palma sudorosa. Mis ojos ardían de rehusar parpadear, mirando la pared lejana, no mirando las ventanas, no mirando lo que fuera que era lo bastante paciente para simplemente pararse y esperar. Luego, tan repentinamente, casi grito. La presencia se fue, sin pisadas de retiro, sin salida dramática, solo la inmediata, palpable ausencia de algo que había estado allí un momento antes. Conté hasta 600, obligándome a quedarme en el centro de la sala por los completos 10 minutos después del último sonido. Luego lentamente bajé el cuchillo. Mis piernas casi cedieron. Tropecé hasta el sillón y me derrumbé en él, aún aferrando el cuchillo. Estaba acabado de mentirme a mí mismo, acabado con racionalizaciones y escepticismo. Lo que fuera que estaba allá afuera era real. Las reglas eran reales. El tío Frank había vivido con esto por 17 años, y yo apenas sobreviví a mi segunda noche. Miré la guía donde había caído, a las 5 reglas en la primera página, a las notas técnicas densas que de repente parecían menos documentación obsesiva y más un salvavidas. Frank no había estado loco ni paranoico. Había sido metódico, disciplinado, sobreviviendo. Recogí la guía y comencé a leerla de nuevo, esta vez como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Durante las siguientes horas leí sobre la sal, cómo necesitaba ser sal marina, sin refinar, reemplazada mensualmente, sobre la mezcla específica de aceite para el generador que quemaba más limpio, producía menos acumulación de carbono, duraba más, sobre los auriculares y cómo Frank había probado diferentes frecuencias de ruido blanco, asentándose en un rango específico que parecía más efectivo. Me encontré en la despensa, localizando la lata verde debajo del fregadero. Adentro había bolsas selladas al vacío de granos de café, frascos de pastillas de cafeína y algo más. Pequeños paquetes de polvo etiquetados solo con fechas en la letra precisa de Frank. Abrí uno. Lo olí. Herbal, ligeramente amargo. Lo devolví, tomé una de las pastillas de cafeína en su lugar. El amanecer aún estaba a 3 horas cuando la tragué. El efecto fue sutil al principio. Un leve levantamiento de la niebla en mis pensamientos. Un aumento marginal en la alerta. Pero era algo, una herramienta, una forma de contraatacar el agotamiento que trataba de arrastrarme abajo. Fui a la ventana y miré el lago. La luna estaba menguando ahora, un óvalo torcido colgando sobre el borde de los árboles. El agua era negra y quieta, y en algún lugar allá afuera, en los bosques o debajo de la superficie, o en el espacio entre percepción y realidad, esperaba. La cosa que tenía la voz de mi madre, la cosa que golpeaba y arrastraba su peso húmedo por mi porche. La cosa que me probaba noche tras noche, buscando una grieta en mi armadura, un momento de debilidad, una regla rota. Pensé en el tío Frank. 17 años de esto. 17 años de noches sin dormir y recuerdos robados y vigilancia constante. ¿Qué había sido antes de venir aquí? ¿Había sido como yo? Pragmático, ordenado, confiado en su habilidad para resolver problemas mediante lógica y disciplina. ¿Qué había sido al final? La pastilla de cafeína estaba funcionando ahora, agudizando mis pensamientos, pero sin tocar el agotamiento. Entendí lo que Frank quería decir en sus notas sobre los estimulantes usados con moderación. Esto no era sostenible. El estado de vigilia era artificial, químico, un parche sobre una herida que se profundizaba cada día, pero usaría cada herramienta que tuviera, seguiría cada regla, aprendería cada truco que Frank había documentado en sus 17 años de supervivencia, porque la alternativa, romperse, huir, rendirse, no era una opción. Ahora yo era el cuidador. Afuera, el lago yacía silencioso bajo el sol que subía, y en el bosque nada se movía. Para el cuarto día, era un fantasma de mí mismo. La privación severa de sueño había despojado todo, salvo las funciones más básicas. Podía caminar, aunque mi andar era inestable, mis pies arrastrándose como si pesaran con hierro.
Podía realizar las rutinas, aunque mis manos temblaban constantemente. Un fino temblor que hacía que tareas simples como encender fósforos o revisar medidores tomaran 3 veces más. Mi memoria fallaba de maneras aterradoras. Me encontraba parado en una habitación sin recuerdo de por qué había ido allí, mirando una puerta o una lámpara, como si contuviera alguna respuesta que no podía captar del todo. Perdía minutos, a veces horas, en una niebla gris que tragaba el tiempo entero. Las pastillas de cafeína apenas tocaban el agotamiento ahora. Me mantenían erguido, mantenían mis ojos abiertos, pero la equivocación en mi cuerpo se había profundizado en algo profundo y aterrador. Mis pensamientos se movían como lodo a través de maquinaria dañada. Mi visión se borraba en los bordes, y a veces veía cosas que no podían estar allí. Una figura en la esquina que se resolvía en un perchero. Una cara en la ventana que era solo mi propio reflejo distorsionado por vidrio viejo. La comida sabía a ceniza. La textura de las cosas se sentía mal bajo mis dedos. Demasiado lisa o demasiado áspera. Como si mis terminaciones nerviosas fallaran. Sabía en algún nivel racional distante que me estaba deteriorando. Que el arma principal de la entidad, el insomnio innatural, estaba funcionando exactamente como diseñado. Rompiéndome pedazo a pedazo, haciéndome vulnerable, haciéndome descuidado. Había intentado cepillarme los dientes esa mañana y fallado la boca 2 veces. Había derribado mi taza de café y la vi derramarse por 5 segundos completos antes de que mi cerebro registrara que debía hacer algo al respecto. Estos no eran solo errores, eran evidencia de un sistema fallando, pero saber no ayudaba. Estaba atrapado en una guerra de desgaste y estaba perdiendo. Los días se fundieron. Mantuve los protocolos de Frank con precisión mecánica porque eran todo lo que me quedaba. Revisión del generador, niveles de combustible, líneas de sal, reservas de propano. Caminé el perímetro antes del crepúsculo, forzando mi cuerpo exhausto a través de la rutina porque las notas de Frank decían que importaba. Porque cada detalle importaba cuando estabas luchando contra algo que nunca se cansaba, nunca paraba, nunca daba cuartel. En la tarde del 4.º día, estaba haciendo mi revisión del perímetro cuando lo vi. El tío Frank parado en el borde de los árboles a unos 50 yardas, vistiendo los mismos pantalones oscuros y camisa arrugada que recordaba del funeral de mi madre. Me estaba saludando, no un saludo casual, sino un gesto deliberado repetido una y otra vez. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mi corazón dio un vuelco, y por un momento desesperado, la esperanza surgió a través de mi mente exhausta. El pensamiento irrumpió a través de la niebla. Frank está vivo. Ha estado allá afuera todo este tiempo, sobreviviendo, aguantando. Puede explicar todo, puede ayudarme, puede decirme cómo hacer que pare. Di un paso hacia él, entrecerrando los ojos a través del crepúsculo. Frank, llamé, mi voz ronca por desuso. El saludo continuó, perfectamente rítmico. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sin variación, sin pausa. Solo el mismo movimiento en bucle infinito como un autómata roto, el brazo subiendo y bajando con precisión mecánica que ningún humano podría mantener, y mientras miraba, otras equivocaciones se registraron. Las proporciones no eran del todo correctas, los brazos demasiado largos, el torso demasiado estrecho. El saludo mismo tartamudeaba como si estuviera viendo imágenes con fotogramas faltantes. El brazo saltando de posición a posición en lugar de moverse suavemente a través del espacio. Di otro paso, mi cerebro exhausto luchando por procesar lo que veía, atrapado entre esperanza desesperada y horror creciente. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. Frank, llamé de nuevo, suplicando ahora. ¿Eres tú? La cabeza de la figura se sacudió de lado en respuesta. Un movimiento violento, imposible. El cuello doblándose en un ángulo que rompería hueso y cortaría arterias. 45°60. La cara girando para mirarme mientras el cuerpo permanecía quieto. La cabeza moviendo independientemente como algo montado en un cardán. El movimiento no se detuvo en perpendicular. Siguió girando, rotando más allá de lo que cualquier cabeza humana podría girar hasta que pude ver lo que debería haber sido la parte trasera del cráneo frente a mí. La regla 5 detonó en mi mente como una bengala, cortando a través de la niebla con puro terror. Si observas una figura humanoide a través de una ventana o en el borde de los árboles que se parece a alguien que conoces pero se mueve con movimientos incorrectos y entrecortados, apaga todas las luces interiores inmediatamente. Giré y corrí hacia la cabaña, la esperanza colapsando en horror,
mis piernas exhaustas bombeando con fuerza alimentada por adrenalina. Detrás de mí, no oí nada, sin pisadas, sin persecución, pero el silencio era peor que cualquier sonido de casa. Irrumpí por la puerta, me lancé hacia la lámpara de propano más cercana y giré la válvula para cerrarla con manos temblorosas. Luego la siguiente, luego la siguiente. Me moví por la cabaña en un pánico controlado, matando cada fuente de luz, hundiendo el interior en oscuridad justo cuando el último crepúsculo moría afuera. El generador aún rugía, no lo había tocado. La regla 1 aún exigía que funcionara, pero cada lámpara estaba apagada. La cabaña se convirtió en una cáscara oscura y me obligué a moverme al centro de la sala principal, exactamente donde había estado durante los golpes, y ordené a mi cuerpo que se quedara quieto. Se orienta por tu percepción. Si no puedes verlo, le cuesta ubicarte. Miré la pared lejana, a nada, rehusando mirar hacia las ventanas donde la cosa que llevaba la forma de Frank podría estar acercándose. Mi respiración llegó en jadeos cortos, asustados que traté de silenciar, traté de ralentizar. La oscuridad presionaba, absoluta y sofocante, y cada instinto de supervivencia que tenía gritaba que corriera, que se moviera, que hiciera cualquier cosa salvo quedarse congelado y ciego. Luego los oí pisadas de arrastre, no el caminar deliberado de antes, sino un sonido pesado, húmedo, de arrastre, como si algo se estuviera tirando a través del suelo con tremendo esfuerzo. Extremidades que no funcionaban del todo bien, raspando a través de tierra y hojas. El sonido subió los escalones del porche. Thump, drag, thump, drag. Cada movimiento deliberado, sin prisa, paciente. Se detuvieron directamente afuera de la ventana a mi derecha. Mantuve mis ojos fijos en la pared lejana, mi visión periférica captando solo oscuridad y el leve contorno de muebles. No mires, no mires, no le des un objetivo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría estallar. Cada músculo en mi cuerpo estaba rígido, temblando con el esfuerzo de quedarse quieto. La presencia afuera de la ventana era palpable, un peso que presionaba contra el vidrio, contra las paredes, contra mi conciencia. Podía sentir su mirada como insectos arrastrándose por mi piel. Miles de patitas diminutas, buscando, sondando, tratando de encontrarme en la oscuridad. Mi cuero cabelludo hormigueaba, mi garganta se constrictaba. Cada vello en mi cuerpo se erizó con reconocimiento primal de la atención de un depredador. Luego llegó el olor, débil al principio, filtrándose a través de los marcos de las ventanas, las grietas, los diminutos espacios donde la vieja cabaña no estaba del todo sellada. Algas de estanque, decadencia, el espeso hedor orgánico de cosas que habían podrido en agua profunda y estancada por semanas o meses. El olor de un cadáver que había pasado tiempo sumergido, hinchándose y desarmándose, gases acumulándose en cavidades, carne convirtiéndose en sopa, golpeó la parte trasera de mi garganta e hizo que mi estómago se revolvara. Presioné mi mano sobre boca y nariz, respirando a través de mis dedos, luchando contra el impulso de vomitar, de hacer cualquier sonido. No hagas un sonido, no te muevas, no lo reconozcas. El olor creció más fuerte, más pegajoso hasta que podía saborearlo, dulce y podrido y equivocado. El silencio se extendió en una eternidad. Mis piernas comenzaron a temblar, los músculos quemando por mantener la posición. Mis ojos ardían por mirar sin parpadear. Mis pulmones dolían por respirar superficial a través de mi mano, pero no me moví. No podía moverme porque la presencia permanecía paciente esperando. Luego oí respiración húmeda y trabajosa, como si pulmones llenos de agua del lago estuvieran tratando de tomar aire a través de tejido dañado. En un horrible traqueteo húmedo al salir, un sonido gorgoteante líquido al entrar. Salir. El ritmo estaba mal. Demasiado lento, demasiado profundo. Cada inhalación tomando 5 segundos, cada exhalación terminando con ese terrible gorgoteo, como si algo se estuviera ahogando y respirando al mismo tiempo. El tiempo se volvió sin sentido. Conté segundos para mantener mi mente de fracturarse. Perdí la cuenta. Empecé de nuevo. 5 minutos. 10, 20. Mis pantorrillas se acalambraron. Mi espalda se espasmó. Cada músculo en mi cuerpo gritaba que me moviera, que corriera, que colapsara. Cualquier cosa salvo esta espera congelada en la oscuridad, con esa cosa respirando su aliento podrido justo más allá del vidrio. La respiración continuó paciente y eterna, y entendí con terrible claridad que podía esperar para siempre, que el tiempo no significaba nada para ello, que se pararía allí hasta el amanecer,
o hasta que yo rompiera, lo que viniera primero. Luego, sin advertencia, oí movimiento. Rápido, repentino, el sonido de arrastre, retirándose a través del porche, bajando los escalones, estrellándose a través de maleza con el sonido de ramas rompiéndose, corriendo, huyendo, y finalmente, inconfundiblemente, el masivo chapuzón de algo pesado zambulléndose en el lago, el sonido resonando a través del agua. Conté hasta 300, mis piernas temblando tan fuerte que apenas podía pararme. Cada segundo una agonía de espera antes de atreverme a moverme. Manoteé hacia la lámpara de propano más cercana, mis manos rehusando cooperar, dejando caer el encendedor 2 veces antes de encenderla. El cálido resplandor empujó de vuelta la oscuridad y colapsé en el sillón, todo mi cuerpo temblando con shock y alivio y las secuelas de adrenalina. Había funcionado. La regla 5 había funcionado. La oscuridad me había escondido justo lo suficiente para que la cosa desistiera y se retirara a donde quiera que esperara entre pruebas. Pero la victoria se sentía hueca porque sabía que volvería. Siempre volvía y me estaba quedando sin fuerza para aguantar. El día siguiente fue peor que cualquiera antes. El encuentro con la cosa Frank había destrozado cualquier compostura que había mantenido. No podía concentrarme en nada por más de unos segundos. No podía pensar en líneas rectas. Me moví por la cabaña como un fantasma, revisando y revisando las rutinas, aterrado de olvidar algo crítico, pero incapaz de recordar si ya había revisado o si eso fue ayer o hace 5 minutos. Intenté desayunar y me encontré mirando una lata de sopa por 10 minutos, incapaz de recordar cómo usar el abrelatas. Caminé al alojamiento del generador y olvidé por qué había ido allí. Me paré en la puerta del dormitorio mirando la línea de sal, contando los granos una y otra vez porque los números seguían escapando de mi mente. Alrededor del mediodía, o lo que pensé que era mediodía, el sol estaba alto, pero había perdido la capacidad de juzgar el tiempo con precisión. Me paré frente al alojamiento del generador, mirando el medidor de combustible. Estaba más bajo de lo que debería. La aguja flotaba cerca de la marca de 1/4, y algo en mi cerebro lento registró alarma. ¿Cuándo lo había llenado por última vez? Intenté recordar, pero mi mente era una niebla en blanco. Ayer, hace 2 días, los recuerdos no se formaban. Debería llenarlo ahora mismo, mientras aún es de día y seguro. Miré el bidón de combustible sentado junto al alojamiento. Se veía imposiblemente pesado. Mis brazos se sentían como plomo, apéndices inútiles que apenas podían levantarse solos, mucho menos izar 20 leve de diésel. Y dentro de la cabaña, el sofá era visible a través de la ventana. Tan suave, tan invitador. Solo 5 minutos de descanso. Solo sentarme por 5 minutos y luego volveré y llenaré el generador. 5 minutos no importarán. Ni siquiera es crepúsculo aún. Entré, me senté en el sofá. Los cojines me abrazaron como una promesa. Solo 5 minutos. Cerré los ojos. Cuando me desperté de golpe, era plena oscuridad. La cabaña estaba negra. Y el rumor constante del generador, el sonido que había sido el latido de mi supervivencia por 4 días había parado. No, el silencio era absoluto. Sin generador, sin lámparas de propano, había olvidado encenderlas en mi exhaustión. Solo pura, completa oscuridad, del tipo que presionaba contra tus globos oculares y te hacía cuestionar si estaban siquiera abiertos, del tipo que tragaba todo. Había violado la regla 1. La oscuridad absoluta dentro de la cabaña no está permitida. El pánico explotó a través de mi pecho. Me lancé del sofá desorientado, mi corazón martilleando contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romperse. Tropecé hacia donde sabía que estaban las lámparas de propano, manos extendidas, ciego. Mi espinilla chocó contra la mesa de café lo bastante fuerte para hacerme morder la lengua. El sabor cobrizo de sangre llenó mi boca. Luego, desde directamente debajo de los tablones del dormitorio arriba, no espera. Estaba abajo, así que directamente debajo de donde estaría si estuviera en la cama. Desde el espacio rastrero debajo de la cabaña, lo oí. Un susurro, húmedo, gutural, y en mi propia voz. Mi voz exacta con mis inflexiones, mi ritmo, mi forma de pronunciar consonantes. Te olvidaste. Me congelé, cada músculo bloqueándose. Esa era mi voz, no una imitación, no algo cercano. Mi voz como si estuviera escuchando una grabación de mí mismo, hasta el leve raspado que tengo cuando estoy cansado. Te olvidaste, repitió. Y había satisfacción en esas palabras. Un placer oscuro, el sonido de algo que había estado esperando exactamente este error.
Luego comenzó el rascado, no desde afuera, no desde el porche o las ventanas, desde debajo de la cabaña, en la fundación. Lento al principio, scratch, scratch, scratch. Luego más rápido, más insistente. Uñas o garras rastrillando contra madera y piedra con precisión deliberada, metódica. El sonido se movió, extendiéndose a través del underside del piso, como si múltiples manos estuvieran trabajando en diferentes puntos debajo de mí. No aleatorio, coordinado, intencional. Mis manos encontraron la lámpara de propano. Manoteé con la válvula, el encendedor. Mis dedos rehusando cooperar, resbalando en metal slick con mi propio sudor. El rascado creció más fuerte, más insistente. El sonido rastreando a través del piso de la cabaña, siguiéndome, moviéndose debajo de mis pies donde quiera que me moviera, como si lo que fuera que estaba abajo pudiera verme a través de los tablones, pudiera rastrearme perfectamente en la oscuridad absoluta. La lámpara prendió con un suave whomp, y luz cálida floreció alrededor de mí en un pequeño círculo, pero el rascado no paró. Continuó, implacable, el sonido de algo que ya no tenía que esperar afuera, algo que había recibido permiso por mi violación de las reglas. La invitación había sido extendida, el umbral había sido cruzado. Agarré la lámpara y corrí hacia las escaleras, el rascado siguiéndome, quedándose directamente debajo de mis pies mientras subía. Cada pisada era respondida por rascado frenético desde abajo, como si la cosa estuviera tratando de alcanzar a través de la madera, tratando de agarrar mis tobillos a través de los tablones. Irrumpí en el dormitorio y crucé la línea de sal, colapsando en la cama con la lámpara aferrada en ambas manos como un arma, como un talismán, como la única cosa entre mí y lo que fuera que estaba debajo. El rascado paró en el umbral del dormitorio, no en la línea de sal misma. Nunca llegó tan lejos, pero en la puerta, como probando el límite, sondando por debilidad. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido, porque aún podía sentirlo allí, esperando, mirando, paciente. Me senté allí, lámpara sostenida como arma, mirando la puerta oscura y entendí con terrible claridad que todo había cambiado. Había roto la regla 1, le había dado a la entidad una invitación, y la línea de sal que había parecido protección absoluta ahora se sentía patéticamente inadecuada. Un delgado círculo de granos blancos contra algo que podía rascar a través de fundaciones, que podía llevar las caras de los muertos, que tenía paciencia infinita y ninguna misericordia. Desde algún lugar abajo, oí movimiento, lento, deliberado, el sonido de algo que ya no tenía que pedir permiso para entrar, el sonido de algo que había sido invitado adentro. El amanecer aún estaba a horas, y por primera vez desde llegar al lago Silencio, no estaba seguro de que lo vería. El rascado comenzó de nuevo en la fundación, metódico y paciente, y entendí que esto ya no era solo una prueba, esto era una brecha. El rascado continuó hasta el amanecer. Me senté en la cama dentro del círculo de sal, lámpara de propano aferrada en ambas manos, y escuché a la cosa debajo de la cabaña trabajar metódicamente en la fundación. No se cansaba, no pausaba, solo raspaba y rascaba con propósito paciente, implacable, probando cada tablón, cada junta, cada debilidad en la estructura que nos separaba. Cuando la primera luz gris finalmente tocó las ventanas del este, el rascado paró. No gradualmente, solo cesó, a mitad de golpe, como si alguien hubiera volteado un interruptor. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Esperé otra hora, músculos bloqueados antes de atreverme a moverme. Había sobrevivido la noche, pero apenas, y entendí con terrible claridad que no podía sobrevivir otra como esa. La entidad había sido invitada por mi violación de la regla 1. Las reglas que me habían protegido ahora estaban comprometidas. Estaba viviendo en tiempo prestado en una cabaña que ya no era una fortaleza, sino una trampa. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no solo los protocolos clínicos que Frank había dispuesto en la página 1. La guía estaba en la mesita de noche donde la había dejado. La había leído de tapa a tapa múltiples veces. Los horarios de mantenimiento del generador, los procedimientos de revisión del perímetro, las notas botánicas sobre plantas locales, pero la había tratado como un manual, hojeando por información práctica. Ahora, con el agotamiento haciendo que mis manos temblaran y mi visión se borrara, la recogí con nueva desesperación. Tenía que haber más. Frank había vivido aquí por años. Había sobrevivido. Tenía que haber algo que me estaba perdiendo. Hojeé más allá de las páginas mecanografiadas, más allá de los diagramas de partes del generador y mantenimiento de lámparas de propano.
Más allá de las notas detalladas sobre procuración y almacenamiento de sal, las secciones mecanografiadas dieron paso a páginas en blanco y casi cerré el libro, pero algo me hizo seguir, y 3 páginas del final lo encontré, escritura a mano. La letra de Frank en tinta azul que se había desvanecido a gris en lugares. No el tono clínico de ingeniero de las secciones mecanografiadas, sino algo crudo y humano y desesperado. Comencé a leer. Si estás leyendo esto, has roto una regla, o estás cerca de romperla, o has realizado que seguirlas ya no es suficiente. Lo siento, Sam. Lo siento haberte dejado esta carga, pero alguien tenía que tomarla y tu familia. Y tal vez eso importe para algo. Tal vez por eso nos acepta. Los estimulantes no son solo para vigilia. Contienen un inhibidor neuronal leve. He estado moliendo mis propios suplementos en las pastillas por años, compuestos de las plantas que documenté antes. No detiene los sueños, pero borra el recuerdo que la criatura extrae. Te hace un objetivo menos atractivo, como estática en una señal de radio. Te vuelves más difícil de imitar porque tu propia autoimagen se vuelve borrosa. La sal no es para ello. Es un ancla psicológica para ti. Una línea que no cruzarás en tu sueño. La probé una vez, quité la línea mientras dormía. Desperté en el porche sin memoria de cómo llegué allí. La sal te mantiene contenido. Te mantienes seguro de ti mismo cuando tu mente empieza a fracturarse. Esto es una acción de contención, Sam. Una guerra de desgaste. Nunca para. La cosa afuera no envejece, no se cansa, no olvida, pero sigue patrones. Patrones antiguos, patrones rituales. Esa es la única ventaja que tenemos. Mi nombre es Frank y he sido el cuidador por 17 años. Ya no puedo recordar la cara de mi hermana, tu madre. He visto sus fotos. Sé intelectualmente que existió, que fuimos cercanos una vez, pero la imagen en mi mente se fue. Solo un espacio en blanco donde debería estar el recuerdo. Usa tus recuerdos como cebo, las voces con que llama, las caras que lleva. Cada vez que imita a alguien, quema ese recuerdo un poco más brillante en tu mente, y luego lo consume como polilla atraída a la llama. Pronto no tendrás ninguno para tentarte, estarás vacío, una fortaleza con nada adentro que valga la pena tomar. Entonces finalmente dormirás. Sueño real, sueño profundo. Eso es cuando vendrá. Eso es cuando la acción de contención termina. Creo que estoy listo para dormir. Pero si no lo estás, si quieres resetear el ciclo, comprarte más tiempo. Hay un ritual en la sección más antigua de los registros municipales. Lo copié aquí. No vanishará la cosa. Nada puede. Pero satisfará su necesidad de reconocimiento para que la casa concluya apropiadamente. Reseteará el guión. Tendrás que elegir, Sam. Vaciarte lentamente y sobrevivir como una cáscara hueca. O resetear. Mantener tus recuerdos un tiempo más y quedarte humano. Pero quedarse humano significa quedarse vulnerable. Significa revivir este ciclo una y otra vez. Elegí el vacío. Tú podrías elegir diferente. Frank. Debajo de la carta en la misma tinta desvanecida estaban instrucciones. Un ritual. Simple pero específico. Y mientras las leía, mis manos comenzaron a temblar por una razón diferente. Porque ahora entendía. Entendía por qué Dale me había mirado con esa mezcla de lástima y resignación. Entendía por qué el pueblo necesitaba un cuerpo en esta cabaña. La entidad estaba atada a esta tierra, a este lago. Mientras alguien estuviera aquí, alguien para probar, para cazar, para engancharse con sus patrones ritualísticos, permanecía contenida. El cuidador no se protegía a sí mismo. El cuidador protegía a todos los demás. Un sonido desde afuera me hizo estremecer. No rascado, algo peor. Una voz, mi voz pero equivocada. Demasiado alta, demasiado jadeante, como alguien haciendo una mala imitación. Por favor, llamó desde algún lugar cerca del porche. Por favor, estoy tan cansado. Solo déjame entrar, solo déjame descansar. Mi propia voz suplicando ser permitida adentro. La cosa había tomado incluso eso de mí ahora. Mi voz, mis palabras, convirtiéndolas en armas de su propia mimicry. Miré abajo a las instrucciones del ritual de Frank, a su elección final expuesta en tinta desvanecida. Había pasado 5 días luchando por sobrevivir, por escapar, por encontrar alguna salida de esta pesadilla. Pero no había salida, solo estaba la elección que Frank había descrito: vaciarme lentamente y convertirme en una cáscara, o resetear y quedarme humano por un tiempo más. La voz afuera continuó su súplica, y me di cuenta con fría certeza de que ya había hecho mi elección, porque aún podía recordar la cara de mi madre.
Aún podía sentir el peso del reloj de mi padre en mi muñeca. Aún podía aferrarme a los recuerdos que me hacían quien era. No estaba listo para dejarlos ir. Todavía no. Me puse de pie, mi cuerpo exhausto protestando, y comencé a reunir lo que necesitaba. El ritual era simple, simbólico, del tipo que debería sentirse absurdo, como una superstición elaborada. Pero había aprendido que los patrones importaban aquí, que el ritual tenía peso, que la entidad operaba bajo reglas tan estrictas como las que Frank había escrito, solo más antiguas y extrañas. Tomé el saco grande de sal de la despensa, lo que quedaba de él, y lo llevé al porche frontal. La voz había parado de llamar, pero podía sentir la presencia allá afuera, mirando, esperando. El amanecer estaba plenamente roto ahora, el sol subiendo sobre los árboles, tornando el lago de negro a gris a ese extraño plata liso como espejo. El aire estaba frío y quieto. Nada se movía en el bosque. Incluso los pájaros estaban silenciosos. Me arrodillé en el porche y comencé a verter la sal. No en una línea, sino en una forma, una llave, justo como especificaban las instrucciones de Frank, lo bastante grande para ser inconfundible. La sal fluía del saco en un flujo constante, blanca contra la madera oscura, y trabajé cuidadosamente, precisamente, porque la precisión importaba en rituales. Cuando la llave estuvo completa, me puse de pie y miré el reloj de mi padre. Me lo había dado 3 meses antes de morir. Una simple pieza de acero con banda de cuero gastada suave por décadas de uso. Era lo único suyo que había guardado. La única conexión física al hombre que me enseñó a atar zapatos, a andar en bicicleta, a ver el mundo como algo que tenía sentido. Caminé al final del muelle, la vieja madera crujiendo bajo mis pies. El lago se extendía ante mí, perfectamente quieto, reflejando el cielo matutino como cristal oscuro. En algún lugar debajo de esa superficie, la entidad esperaba o venía de, o regresaba a. Los detalles no importaban. Sostuve el reloj sobre el agua. Mi mano tembló. Lo ofrezco libremente, dije, hablando las palabras que Frank había escrito. Reconozco tu reclamo. Acepto mi lugar. Dejé caer el reloj. Desapareció en el agua oscura sin un sonido, tragado instantáneamente, y sentí algo cambiar en el aire alrededor de mí. Una presión que no sabía que estaba allí de repente aliviándose. No ida, solo ajustada. Giré de vuelta a la cabaña. El sol estaba más alto ahora, brillante y cálido en mi rostro. El porche con su llave de sal esperaba, y más allá la puerta abierta, la parte final del ritual. Subí los escalones del porche, mi corazón martilleando, y me posicioné en la puerta. La llave de sal se extendía ante mí. El bosque oscuro esperaba más allá, y allí, al borde de los árboles, lo vi. La entidad no llevando ninguna cara que conociera, solo sí misma, una forma en la niebla que rehusaba resolverse en algo concreto. Se movía y se borraba, a veces casi humana, a veces definitivamente no. Alta y encorvada, delgada y ancha, una sugerencia de extremidades demasiado largas, un atisbo de ojos que estaban mal. Encontré su mirada, obligándome a mirar directamente a la cosa que había pasado días evitando. El terror bloqueó mis músculos. Cada instinto gritaba que corriera, que mirara lejos, que cerrara la puerta de golpe, pero me mantuve firme. Miré ese horror cambiante y hablé las palabras finales del ritual. Soy el cuidador. Acepto la vigilia. Reseteo el guión. Por un momento, nada pasó. La entidad me miró con lo que fuera que pasaba por su mirada, y pensé que había fallado, que el ritual de Frank era solo la fantasía desesperada de un hombre roto. Luego se movió, no hacia mí, sino lejos, un movimiento extraño tartamudeante, como viendo algo en reversa. Se retiró al borde de los árboles, a las sombras, y se fue. Cerré la puerta de golpe y la trabé. Luego colapsé contra ella, deslizándome hasta sentarme en el piso, todo mi cuerpo temblando. Afuera, los sonidos normales del bosque lentamente regresaron. Pájaros llamando, viento susurrando hojas, el mundo reanudando su operación mundana como si nada hubiera pasado. Y lo sentí, la necesidad abrumadora, aplastante de dormir. Sueño real, no la vigilia química que había estado forzando, sino genuino agotamiento profundo en los huesos que demandaba descanso. Me arrastré al dormitorio, apenas logrando cruzar la línea de sal antes de colapsar en la cama. La lámpara de propano parpadeaba, baja en combustible. No me importó. El sueño me jaló como agua oscura, y caí en ella agradecido, demasiado cansado para soñar. Cuando desperté era oscuro.
La lámpara se había apagado. Por un momento, el pánico me atrapó. Regla 1. Había violado la regla 1 de nuevo, pero luego lo oí. El rumor constante del generador. Alguien lo había encendido. Bajé tambaleándome para encontrar la cabaña iluminada por lámparas de propano. En la mesa de la cocina había un recipiente cubierto y una nota en la letra de Dale. Calculé que necesitarías esto. Bienvenido a la vigilia. Levanté la tapa. Guiso aún caliente. La semana siguiente pasó en una extraña neblina. Dormí. Sueño real. Y desperté sintiéndome casi humano. Restauré las rutinas. Mantenimiento del generador. Revisiones del perímetro. Refuerzo de línea de sal. Tomé las pastillas de cafeína, pero ya no las necesitaba desesperadamente. El insomnio se había aliviado. El séptimo día, conduje a Grafton's Hollow por suministros. El dueño de la tienda general empacó mi orden sin comentario, sin mirarme a los ojos, pero Dale estaba afuera apoyado contra su camioneta. Me miró con esa misma mirada medida que había visto mi primer día. Luego asintió una sola vez, una mirada de respeto sombrío en sus ojos. Calculé que te quedarías, dijo. No respondí. No necesitaba. Conduje de vuelta a la cabaña mientras el sol tocaba el horizonte. Rellené el generador. Revisé las líneas de sal. Encontré la guía del cuidador en la mesa de la cocina y la abrí en la primera página. Debajo del nombre de Frank, en el espacio que había dejado en blanco, escribí mi propio nombre en letras cuidadosas. Sam Morrison, año 1. Mientras la oscuridad plena caía, encendí las lámparas de propano y me senté en el sillón con la guía en mi regazo. La cabaña estaba segura, las rutinas completas, todo en su lugar. Luego lo oí débil, apenas audible sobre el rumor del generador. 3 toques suaves contra el vidrio de la ventana, no pesados, no demandantes, casi corteses. Tap, tap, tap. El guión había reseteado, la vigilia continuaba, y en algún lugar en la oscuridad afuera, la entidad esperaba con paciencia infinita por la próxima prueba, el próximo ciclo, el próximo cuidador para cometer un error. Alcancé los auriculares en la mesita lateral y me los puse. El ruido blanco de estática llenó mis oídos, bloqueando el mundo. Abrí la guía en una página al azar y fingí leer, porque ahora sabía que nunca terminaría. Sabía que estaba aquí no para ganar, sino para aguantar, para ser el cuerpo en la cabaña que mantenía la cosa contenida. Para lentamente a lo largo de años perder todo lo que me hacía humano, para que otros pudieran seguir siendo humanos ellos mismos. Subí la estática en los auriculares y esperé al sol.